Bien, Vero, gracias amigos por seguir con nosotros. Son las 8:26 y vamos a seguir en el postdebate que marca muchas tendencias. Desde el mismo domingo a las 9 de la noche, cuando terminó el cara a cara entre los candidatos presidenciales, empezaron los análisis y las percepciones y sobre todo ir conociendo finalmente ya no tanto la forma, sino el mensaje de fondo de los candidatos. Santiago Basada está con nosotros, es investigador de la Flaxo, es politólogo, es director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Santiago, buenos días. Gracias por acompañarnos. El debate tabla 0-0. Hay 14 días para el desempate, titular de tu columna en Primicias. 0-0 fue, o menos 0-0. Buen día. Hola Milton, hola Vero y buenos días con la audiencia. O sea, yo creo que fue un debate plano, sin muchos espacios para la tensión, para la discrepancia, para la confrontación de ideas. Confrontación en el buen sentido de la palabra. Ambos candidatos muy retraídos, muy cautos. Asumo que el señor Noboa, presumiendo que la distancia que tiene respecto a Luisa González es suficiente y no hay que hacer mucho más. Distancia que, dicho sea de paso, yo no creo que sea tan amplia como dicen las encuestas. Y González con un poquito más de arrestos en determinado momento, colocando en situaciones difíciles a Novoa, pero sin ir mucho más allá. Entonces, me parece que es en definitiva, un debate donde poco se puede decir en favor o en contra de y otro candidato, y al final el porcentaje de indecisos, que todavía parece ser un porcentaje importante de la población, irán decidiendo en medida de estos días, de estas 2 semanas, hasta que llegue el momento mismo de la elección. Ahora, hablando del 0-0, escuchaba ayer con Carlos Vera, anoche a Martín Payares, estaba indignado tanto por el formato del debate como por los cicateros que se portaron los candidatos, no arriesgar, no exponerse demasiado, y realmente, hablando nuevamente de términos futbolísticos, ir a buscar el punto. Claro, pero eso es comprensible si es que Novoa asume que ya tiene una distancia lo suficientemente amplia para ganar, y si es que es así, le habrán recomendado sus asesores, sus consultores, que no diga mucho, que no confronte. Nunca mencionó al gobierno del expresidente Correa, por ejemplo, siempre se refirió a gobiernos anteriores. Pero la gente no sabe qué es gobiernos anteriores. Pues hay gobiernos anteriores desde Juan José Flores en el Ecuador hasta acá. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no referirse directamente al gobierno de Correa? ¿De Porque, qué se cuidaba? porque asumo que le habrán dicho que ya tiene una diferencia importante, que eso es suficiente para ganar, que quizás confrontar lejos de beneficiarle le puede hacer retroceder, y que mantenga la compostura de cara a que esos 10 puntos, que insisto, yo no creo que sean tantos, se mantengan durante estas semanas, que quizás en la confrontación la respuesta de Luisa González podía ser mucho más agresiva, podía atacar a determinados frentes que él no los podía manejar. Eh, Esa es la explicación que se me ocurre que podría haber para la actitud de Noboa. No encuentro otra razón. Ahora, solo cierro este tema del ataque. Él tenía, porque justo coincide con esta revelación de lo que pasaba en el grupo de Puebla, en México, con esta declaración de Samper con Correa al lado, poniendo una cara de como cuando uno dice me fregué en la casa, tenía para darle un poquito más de lo que dijo, y la respuesta de Luisa González fue atacarlo a él. Es decir, como que ahí desperdició una oportunidad clara que le jugó mal desde el primer momento de la mañana de ese día a Luisa González. Es que no solo desperdició el hecho de criticar o de apuntar en contra de González y de Correa, sino de poner de relieve sus propios atributos de la campaña. Por ejemplo, el hecho de decir que su madre ha tenido más de una década haciendo una campaña enorme en el campo de la salud en varias ciudades del país. El nombre de Anabel Asís no fue mencionado, y ha sido un puntal de su campaña. Fue la persona que salió junto a él al final de la primera vuelta, y me parece que es alguien que le ha estado generando votos y lealtades en ciudades pequeñas del país. No apareció eso. No apareció la idea de que él es un gran empresario que genera trabajo, y que el trabajo que genera está en distintos estratos socioeconómicos, que mucha gente vive en función del trabajo que proveen las empresas del Grupo Novoa. Eso no apareció tampoco en ningún momento. Entonces, no solo es
que no enfiló en contra de la otra candidata, sino que los propios hechos que le podían beneficiar abiertamente nunca fueron mencionados. Y eso me ratifica en la idea de un consultor político que anda por ahí, que los medios le hacen famoso más allá de lo que creo que le hacen más famoso de lo que realmente es, que dice que la política es muy líquida, que no hay que hablar de nada, que no hay que pelearse con nadie, que hay que llevar a la gente por otro campo. Y quizás allí esa mano está, y por eso vimos a un candidato tan vacío, ¿no? Tan ausente de cualquier cosa, tan ausente de capacidad de transmitir a la gente, de levantar un poco la voz y bajar la voz, de mover las manos, de hacer algo. Se parecía una grabación y una grabación mal hecha. Entonces, yo comparativamente en ese sentido, me parece que a González le fue mejor. No digo que haya sido espectacularmente mejor González, pero me parece que algo más propuso, algo más planteó, algo más genera interpelación a la gente, pero evidentemente esto, como cualquier otra, son opiniones y nada más que eso. Tan insípido podría ser la palabra. 8:32, estamos hablando con Santiago Basabe, investigador de la Flaxo y politólogo. Como decían, ni para los memes dio ese debate. Y para los memes. Santiago, buenos días. Hablando de esto, ya lo que importa en realidad es lo que sucede en estos 15 días o menos que tenemos los ecuatorianos para ir a las urnas y qué tendrá que hacer un candidato o la otra candidata para ganar ese voto de los indecisos, que veíamos una cifra eh, de ese datos, casi el 40% de indecisos. Yo tengo dudas que sea tan alto el nivel de Yo también. indeciso. O sea, Ni 10 puntos de diferencia, ni 40% de indeciso. Pero bueno, ni hay 10 un puntos ni porcentaje 40. importante de indecisos. Ajá, sí, todavía sí. Claro, pero 40 es un porcentaje y quizás 10 es otro distinto, ¿no? Porque no es creíble que sea tanta la brecha. Si hay 40% de indecisos, quiere decir que solamente el 60% ha resuelto el voto. Y entre el voto de primera vuelta de Luisa González y el voto de Novoa, dan casi el 60%, porque es 33 y 21 más o menos, ¿no? Es decir, que nadie prácticamente, aparte de los votantes naturales de Novoa y los votantes naturales de González, en este tiempo nadie, de los otros candidatos, nadie Ujú. decidió. No es muy creíble, no es muy creíble. Y peor aún, si es que fuera ese 40%, entonces el 10% de aparente ventaja de Novoa, que no creo que sea tal, no significa nada, pues. No significa absolutamente nada, porque un grueso de la población está por decidir. Entonces, pero obviamente yo estoy diciendo esto en base a pura cuestión lógica, pero es hipótesis nomás. Entonces yo creo que si hay gente indecisa, que el debate quizás no les ayudó mucho a decidir ni a favor del uno ni de la otra. Y será lo que pasa en estos días, en las redes sociales, y más que en las redes sociales, en el trabajo cotidiano, en el puerta a puerta, lo que termine decidiendo. Porque a veces también tendemos a creer que las redes sociales es el mundo y es nuestro mundo, es el mundo de tus seguidores que piensan igual que vos. Entonces, vos asumes Claro, que es el mundo nuestra es así burbuja. como a vos te gusta, exactamente. Hay buen porcentaje de la población que no usa redes sociales. En el sector rural no se usan redes sociales y hay un porcentaje de votos importante. Entonces, yo creo que ahí en lo que no se ve y no se escucha públicamente es lo que se va a decidir y eso va a ser cuestión de esta semana y de la que está por venir. Ahora, quizá lo bueno sería saber, y a lo mejor nos digan las encuestas que se están realizando después del debate, es cuántos de esos indecisos, no importa el número que sea, los que habían hasta el domingo antes del debate, se volvieron decisos. ¿Cuántos ya o se mantienen indecisos y dicen, chuta, después del debate sigo siendo indeciso, sigo estando indeciso? Claro, ese es un dato fundamental que no es tan fácil capturar. Las encuestas hacen lo que pueden. Para eso es un tema, insisto, difícil porque las encuestas generalmente no acceden a todos los espacios, pero es propio de una estrategia metodológica de ese tipo. Entonces, lo que nos queda son percepciones, son opiniones. Hay gente que dice que González fue mucho más que Novoa. Hay gente que dice lo contrario, que Novoa fue mucho más que González. Pero me parece, y eso hay gente que comparte y otras que no, que fue una cuestión nuevamente plana, sin mucha exposición. Quizás uno podría prever o anticipar que González sea mucho más incisiva, mucho más directa,
mucho más a la ofensiva, si es que se siente que le faltan muchos votos todavía, ¿no? Era la persona que debía entregar mucho más a partir de esta aparente diferencia que existe entre ella y Novoa, pero tampoco se jugó demasiado y eso llama también la atención, ¿no? Novoa al final uno podría justificar, ¿no? Está adelante y prefiere guardarse, como había dicho. Pero en el caso de ella sí se esperaba que tenga una actitud mucho más proactiva y más bien prefirió mantener ser cauta, mantener la reserva, quizás pensando nuevamente en que estas 2 semanas ese voto indeciso lo puede capturar por otros medios que no son precisamente los resultados o los ex post del debate. Ahora también parece que ambos candidatos evitaron caer en esa dicotomía del correísmo y el anticorreísmo, ¿no? Al punto en que, bueno, Luisa González decía, yo no, yo soy la candidata, no es Rafael Correa, y como mencionaba Milton también, Daniel Noboa no mencionó a Rafael Correa, sino solamente una única vez. Entonces, por allí también hay mucho cuidado en eso, porque quizás hay un hartazgo de la gente de que ya quiere evitar caer en eso del correísmo y el anticorreísmo. Sí, eventualmente puede ser eso, pero Noboa no necesariamente pudo ser mucho más frontal y directo criticando al expresidente Correa, sino proponiendo cosas en función de él. Había mencionado hace un momento, su madre ha sido un pilar en su candidatura, no fue mencionada siquiera. Las brigadas médicas de ella no fueron mencionadas. La capacidad de trabajo que han generado el grupo Noboa, independientemente de todas los detractores que pueda tener, ha generado plazas de empleo, además en todos los sectores socioeconómicos, insisto. No es, es una persona con muchos recursos económicos, pero no es un banquero. Ser banquero en el Ecuador y en América Latina es casi un pecado, desafortunadamente, porque no todos los banqueros son deshonestos. El sector del que él proviene no es necesariamente la banca y eso le pone en una ventaja comparativa. No hace alusión a su juventud, o sea, yo creo que no era solo lo ofensivo que me refería, no es solo ir en contra de Rafael Correa, sino proponer sus cosas, sacar sus armas, sus haces que tiene ahí para poder jugar políticamente, para poder ganar adeptos o indecisos, pero eso se vio realmente muy, muy poco. Bueno, en definitiva, ya para cerrar, Santiago, este debate no marcará un cambio en la decisión de la gente sobre lo que va a pasar el 15 de octubre, así como según todos o según muchos, sí marcó el del primera vuelta. Sí, este debate no va a cambiar me parece que no va a cambiar lo que pasaba hasta el día antes del debate, pero eso no quiere decir que lo que pasaba hasta antes del día del debate se vaya a reflejar el 15. Es decir, el debate quizás no va a ser trascendente, pero eso no quiere decir que esa aparente diferencia de Noboa respecto a González, que insisto, no creo que sea de tanto, no pueda revertirse en estas 2 semanas. El Claro, debate ha porque quedado de lado, pero hay mucho todavía mucha agua por correr bajo el puente, como se dice popularmente, y yo creo que es una elección que va a ser una elección cerrada, que no es una cuestión que está dado el ganador al día de hoy. claro, además, si te dicen los asesores, estás con 10 puntos de ventaja, quédate quieto, no hagas nada, vas a perder. Exactamente, porque el que no enfila, no ataca, luego puede verse sorprendido, y eso ha pasado en más de una ocasión en el país. Bien, Santiago, gracias por acompañarnos. Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo. Buen día. Gracias, Gracias, Milton, un Santiago. placer, gracias, Vero, buenos días a la audiencia. Bien, clarito el análisis de este debate a cargo de Santiago Basabe. Vamos a seguir analizando qué pasó después del debate. Ya viene Santiago Pérez, es director de Clima Social para seguir. Estamos en el postdebate y el postdebate dicen que es lo más importante. Y en el postdebate, yo no sé qué tú has sentido, pero uno puede decir, Luisa gana el debate, pero en el postdebate está ganando Novoa. Bueno, hay unos memes que dicen, antes del debate no sabía por quién votar, ahora no sé, más o menos así. Ahora Sí, menos. Luisa se vio más preparada en el debate, pero realmente las cosas están como empatadas. Lo que pasa es que también mucha expectativa, yo creo que se infló la expectativa que se tenía sobre Daniel Noboa. Mucha Así es. gente, ahí me escribía, ¿qué le pasa a Daniel Noboa? Le digo, no le pasa nada, es Daniel Noboa. Está hablando, Daniel Noboa, simplemente. yo me acuerdo de la época de San Vista, era un hombre de palabras cortas, era un hombre que no tenía un discurso fogoso, ni lleno de adornos,
iba directo al grano, era lo que tenía que decir y punto, eres él. Y sí, no le gusta confrontar y eso se evidenció obviamente en este debate, ¿no? ¿Será que también aquí estamos acostumbrados a los políticos populistas tarimeros que te ofrecen el oro y el moro sin decir que Novoa esté ofreciendo el oro y el moro? Ojalá que todo lo que, si es que él llega a ser el presidente, que todo lo que está ofreciendo lo cumpla, al igual que Luisa González, ¿no?